Muy buenas tardes, estimada audiencia. Nuevamente con ustedes en este encuentro semanal de los días viernes, en el horario de 15 a 16 horas, en El Derecho en la Vida Diaria, que se emite todos los días viernes de 15 a 16 horas por Radio AZ en el 92.7 FM del dial. Y les recordamos a todos los oyentes que este programa se repite los martes de 18 a 19 horas también, o sea que el que quiera volver a oírlo puede escucharlo en la radio en el horario de las 18 horas los martes. Y el día de hoy, este día viernes 16 de octubre, el día en que estamos con la luna nueva. La luna nueva es la luna que no se ve, porque es la luna que como llegó a su unión con el sol, no se ve porque justamente el sol la tapa, la oculta, por eso se la conoce como la luna negra. O hay quienes dicen que es el matrimonio de la luna y el sol, por eso forman una sola persona, podríamos decir, una sola entidad, mejor dicho. Una sola figura. Así es. Y es lo que vemos representado en el almanaque como ese círculo de color negro. Claro, porque no se ve negra, porque no recibe el reflejo del sol. Entonces, y para estar en sintonía con este panorama, digamos, oscuro, que parece oscuro, vamos a traer un artículo sobre mentes criminales. Es un tema de actualidad, donde la tecnología, los medios digitales están a la orden del día, de manera forzosa, por el aislamiento al que estamos siendo sometidos hace tiempo. Pero esta noticia, que es del mes pasado, del mes de septiembre, o sea que es reciente, se trata de un chip que se va a implantar en el cerebro y que puede cambiar radicalmente la manera en la que se analiza el comportamiento humano y fundamentalmente, ¿por qué nos interesa? Por el impacto en el derecho. Claro, sí. Y el análisis de la biotecnología y el surgimiento de las nuevas garantías justamente a consecuencia de estas nuevas prácticas en el ámbito penal. Ya los animales, ellos ya en algunos lugares ya usan chip. Sí, principalmente con GPS, para los con viajes. Rastreador, claro. Cuando viajan en avión, que está permitido. Sí, pero algunos países en el extranjero obligan al que viaja que la mascota tenga el chip. Porque si se pierde o se extravía, se lo puede rastrear a través del chip. Es el GPS. Y además están los datos del dueño en el chip, para poder ubicarlo. Se lee con un equipo y entonces lo pueden ubicar independientemente del GPS. Y hay quienes dicen que estamos atravesando la era del hackeo mental, como tuvimos la era del hielo, ¿no? Claro, y ahora la película, la era del hackeo mental, mundial, que yo pienso que se va a extender. Y hay un empresario sudafricano, ¿no? O sea, del sur de África, que se llama Elon Musk, que presentó este proyecto que se llama Neuralink. Neuralink, como un link al nervio, al sistema nervioso. Y él está a cargo, lo presentó a la comunidad científica, por supuesto, ¿no? Y la comunidad científica quiere cobrar, así que dijeron, sí, te ponen el chip y te dicen, compra esto, compra lo otro, tengo ganas de comprar tal cosa. Entonces presenta algo novedoso. Y tiene una empresa que es la encargada de desarrollar una interfaz cerebro-computadora, le llama, que permite unir la mente humana a un dispositivo tecnológico. Es parecido a lo que tenía Stephen Hawking, que él a través de la máquina le ordenaba que transmitiera lo que él pensaba, porque no podía hablar. Y el pariente más cercano lo podemos ver en el electroencefalograma, donde hay electrodos que se conectan a la cabeza y a través de ahí, a la cabeza, porque es la parte externa, claro, reciben las vibraciones, las impresiones del cerebro
Y lo grafican en ondas, en movimientos ondulatorios. Claro, el de Stephen Hawking directamente se graficaban en letras, porque tenía que traducir, o sea, no traducir, traducir en cierta manera por la máquina, plasmar lo que él estaba pensando en un lenguaje que se pudiera entender. Y lo hizo él, fue una idea propia de él. Uh-huh. De otra manera no lo hubiera conseguido, porque se sintió motivado precisamente por su necesidad. Aparte que era una enfermedad crónica y él sabía cómo iba a terminar, Uh-huh. sabía cuál iba a ser el periodo más grave al que iba a llegar. Uh-huh. Entonces tuvo, digamos, su tiempo para... Y la voluntad, sobre todo. Sí. ¿No? Esta idea de un chip cerebral abre las puertas a este nuevo mundo. Yo me acordaba de una anécdota de precisamente Stephen Hawking, que para poder comprobar si existían los viajeros en el tiempo, había invitado a gente a una fiesta en su casa, Ajá. pero envió las invitaciones un día después para ver si había algún viajero en el tiempo. Bueno, no, y no fue nadie. Pues las envió un día después, no fue nadie a la fiesta. O sea, no encontró un viajero en el tiempo. Claro. Claro, que hubiera previsto, claro, que hubiera, lo sí, hubiera sabido de antemano que la fiesta era ese día. Claro, y hubiera ido. Entonces hubiera ido en horario y en día. Sí, claro. Hay avances significativos en el campo de la medicina, lo vemos todos los días. Uh-huh. Ahora, sin ir más lejos, están analizando la famosa vacuna contra el COVID. También tenemos las famosas prótesis con tecnología 3D, Uh-huh. También están las robóticas. Los implantes dentales, si vamos a algo más nimio, ¿no? O ya el cultivo de células madre también, Uh-huh. para curar ciertas enfermedades. La inseminación artificial. En algunos lugares hay bancos de autosangre, donde uno dona su propia sangre y se la guardan, y cuando necesita para una transfusión recibe sangre de su propio organismo, Que no es de un compatible. tercero. Claro, Uh-huh. porque va donando todos los años sangre para que el lugar lo va pagando. El lugar lo que hace es mantener la sangre en estado utilizable, y entonces si en algún momento necesita, tiene una autotransfusión, porque es su propia sangre que fue guardada. Uh-huh. Van donando cada tanto y el laboratorio lo mantiene. O Walt Disney, que quiso ser congelado para cuando lo despertaran ya hubieran encontrado la cura para su enfermedad. Y que el problema con eso La criogenia. del congelado es que hay que congelarlo de una manera especial, porque si no queda como cuando uno pone un alimento en el freezer. No, hay que congelarlo de manera que la persona siga viva después del congelamiento, de una manera especial. No creo que haya sido así porque no tenían esa tecnología. Si lo congelaron es imposible después volverlo, queda como, qué sé yo, como un pedazo de carne congelado, no puede volver. O si congelan un animal, lo descongelas y no puede volver. Porque hay que congelarlo de una manera especial. Claro, claro que sí. Que se mantenga vivo congelado, que siga teniendo los ritmos vitales, pero la degradación sea más lenta. Se va degradando el congelado, pero lentamente porque está vivo. El que no se degrada, el que queda congelado del todo, es porque directamente está inerte. No Sí, tiene que quedar sí, es inerte, cierto. tiene que quedar con una evolución lenta, que siga envejeciendo y deteriorándose, pero muy lentamente. Claro, que los signos vitales estén activos. Que los únicos, digamos, hasta ahora que han logrado eso, de continuar viviendo en el frío lentamente, son las bacterias. Las bacterias con el frío no mueren. Siguen vivas y van avanzando, pero más lento. Y luego cuando el alimento lo sacan del lugar frío, ahí vuelven a moverse rápido, pero no mueren, siguen vivas. Claro. Porque el frío no las mata. Enlentece el crecimiento. Uh-huh. No, estaba pensando en los osos que hibernan, ¿no? No, son sangre caliente. Es otra hibernan cosa. por eso, porque son sangre caliente. Y en el tema del derecho se presenta el problema de la privacidad, que es Claro. una de las garantías fundamentales, ¿no? Uh-huh. Y como hablamos de la autodeterminación de los pueblos, que sería a nivel humano la autonomía de la voluntad, se habla también de la autodeterminación informativa. O sea, determinar uno todo el tema de la información y la tecnología. Claro, y quién puede llegar a tener acceso a ese chip
también. Puede ser hackeado también como cualquier otro chip. Y yéndonos al campo del derecho penal y del derecho procesal penal, se plantea la posibilidad de analizar la memoria y los pensamientos de los sujetos sometidos en un proceso. Y si hay un cambio en la lógica de pensar, en la forma de pensar. Claro, un acceso a toda esa área que sería privada. Y aquí hablamos de los derechos humanos emergentes, o sea, los derechos humanos nuevos que están saliendo ahora. Porque se regula algo nuevo. Y que la doctrina los ha nombrado como neuroderechos. Y que contemplan la protección de derechos personalísimos, como son los derechos humanos, frente a la injerencia de estas nuevas tecnologías. Vos ibas a decir algo similar a la discusión que hubo con el tema de los embriones congelados. Gente que congelaba directamente un embrión, tenía varios embriones congelados que el laboratorio los generaba a través del óvulo del espermatozoide que se le brindaba, generaban el embrión, congelaban varios por si la persona más adelante quería volver a tener un hijo. Tenía un almacén, una Claro, tenía varios asegurada. Y había una discusión al respecto en esa época porque preguntaban si era ético tener a esos embriones congelados por las dudas, que si no lo podían regalar, lo podían donar, los destruir, lo tenían ahí. Esa discusión que también viene desde hace un tiempo de si el embrión era un ser vivo, no era, si correspondía que estuviera ahí congelado a merced de la persona que diga para cuando lo quiera usar. Y acá se plantean dos aristas, como en todo, ¿no? Por un lado, una ventaja. Y por otra, una desventaja. Y si no tuviera ventaja, ni siquiera se hubiera propuesto. Hay que intentar convencer a la gente. La ventaja, ¿en qué consiste? ¿O en qué se piensa que radica? Es en tener la certeza, ¿no? Porque sería un medio objetivo, de contar con la trazabilidad de todos los movimientos. O sea, tener un registro de todos los movimientos de la persona, me refiero, ¿no? De los recuerdos, de las vivencias de todos los involucrados, ya sean víctimas, imputados, testigos, y no solamente cuando se trata de reconstruir un hecho, sino también cuando se estudia la faz subjetiva, o sea, lo interno de la persona, ¿no? Imaginar si con este tipo de evidencia nueva se puede comprobar fehacientemente cuestiones como la imputabilidad, el dolo o la culpa. Claro, si hubo intención, si no hubo intención. El problema es que la humanidad no está preparada para proteger ese tipo de información, porque tenemos en todos los gobiernos, en todos los países, altos niveles de corrupción y de personas que se venden y venden la información, y ese es el problema. No la información, sino la gente que debería custodiarla. Cuando piden la información, el problema es que quien debería custodiarla no es de confianza. Porque las leyes están, tenemos leyes buenas. No tenemos la ética humana. Quien debería controlarlo no es de confianza. Entonces, sí, son para su seguridad, tal o cual característica, normativa, herramienta. Pero no es confiable quien debe proteger que eso no se divulgue y que eso se cuide, que eso se mantenga resguardado. Ese es el problema. Y la desventaja, precisamente, como vos decís, este hackeo mental implicaría un acceso no autorizado a los propios pensamientos, incluso borrarle los recuerdos o instaurar falsas vivencias con esa manipulación. Porque por un lado tenemos quien os hackea externamente y por otro lado tenemos la persona que lo tiene que custodiar, que no lo custodia de la forma correcta o lo utiliza para un beneficio propio. En este sentido, el secretario letrado de la Defensoría General Adjunta de la Nación, que es Cristian Sueiro, escribió artículos sobre criminalidad informática y en el 2019 precisamente tiene un artículo que trata sobre neuroderechos y criminalidad informática. Y se cuestiona, ¿no? Y analiza la necesidad de avanzar
en las garantías, en unas nuevas garantías, como vos dijiste, para resguardar los nuevos derechos humanos que nacieron al calor de esta era digital. Claro, las garantías están, el tema es la ética de quien debe custodiar esa información. Aún no hay individuos incorruptibles, no existen. Aparte, ya lo dijo Rousseau, que el poder corrompe. Aparte, tenemos muchos ejemplos de funcionarios que recibían una muy buena paga para asegurar precisamente el buen desempeño de sus funciones, incluso en la misma provincia de Santa Fe, y que terminaron vendiéndose en las causas y llevando un mal desempeño del trabajo. O sea, sí, porque el monto alto era para que fueran incorruptibles y fueron corrompidos igual. O sea que ahí la lógica y el razonamiento... No es lógico, porque la idea era esa. O sea, ya no sirve eso de la alta paga a los muy altos funcionarios para que no se corrompen igual. Claro, como dice la Constitución, para que no sean veniales. Veniales claro. Quiere decir que no se compren, que no se vendan. Claro, ¿no? Para claro. asegurar su imparcialidad. Y no está funcionando. Nosotros tenemos el derecho humano de acceder a Internet, que fue declarado como derecho humano, el acceso a la información. A partir del decreto de la cuarentena. Yo digo más, por las Naciones Unidas, claro mundialmente. Anterior. Sí, el decreto de la cuarentena mundial. Pero acá tenemos que a la par avanzan estos derechos humanos emergentes, estos neuroderechos, que contemplan la protección de derechos personalísimos, como ya dijimos, y derechos humanos, frente a todo esto. Y que además, que lo venimos hablando muchas veces, que se cometan delitos por medio de estas nuevas tecnologías. Amenazas, estafas, extorsiones que se cometan por estas plataformas digitales. Y también tenemos la neurotrata de personas. También. Porque conectan a las personas a través de las plataformas. Y la ubicación también. La neurosupresión de identidad, el famoso phishing. Que la gente recibe mail o recibe comunicaciones con una suplantación de identidad. Que se hacen pasar por... así es, y le piden determinados datos. Y la neuroprivación de la libertad cognitiva. Incluso hubo un caso en un pueblo de provincia de Buenos Aires, un pueblo pequeño, donde... 25 de mayo. Sí, creo que era 25 de mayo el lugar. Les habían sustraído al municipio 3 millones de pesos porque un grupo de personas habían suplantado la web del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Que debe ser a lo mejor el único banco, porque si es un lugar chico... Y sí, ahí sí. Entonces la maniobra había sido... Y Banco Nación, a lo mejor. Y habían logrado que ese resultado saliera arriba de todo, porque el que sale siempre arriba de todo es el enlace real del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y ellos habían logrado a través de maniobras que salía arriba de todo, cuando uno entraba ahí y ingresaba los datos de la cuenta del home banking, ellos tomaban esos datos, pero después se redirigía a la página verdadera. Y le había sucedido a la persona que manejaba lo contable en el municipio, que él había sin querer accedido a esa página que no era real, que era falsa, y bueno, los hackers se habían apropiado de la clave del home banking del municipio y habían robado 3 millones de pesos. Inclusive no le creían a la persona. Claro, la persona iba al banco y decía, los del municipio se habían ido corriendo al banco, que lo tenían cerca, a decir que les estaban robando y no entendían, porque no veían ningún arma, no veían a ningún ladrón, que cómo, incluso la policía misma no entendía cómo se estaba produciendo el robo, y era informáticamente. Ellos podían ver en la cuenta que le iba bajando el monto que tenían en la cuenta, iba bajando de a poquito, se iba yendo a proveedores que ellos no conocían. Iban viendo bajar el numerito ellos ahí en la computadora en su oficina. Y estaba todo cerquita, porque en un pueblo, a lo mejor es ciudad, pero ciudad chiquita, donde está en una cuadra el banco, en la otra cuadra la comuna, municipalidad, en la otra cuadra la plaza, la iglesia. Sí, la gobernación en la otra. Y esta persona que descubrió la falla, entre comillas, ¿no? Era una persona que consultaba en papel los registros. Claro, iba al banco todos los días y consultaba, que se demoraba porque sacaba el registro en papel.
Era de una empresa, un contador. Y ahí él había visto que se habían hecho transferencias a proveedores que no eran proveedores del municipio, no eran proveedores habituales. Entonces fue que habló con el contador. Y bueno, y el contador lo que había dicho era que él no ponía la dirección de la página de la provincia, del banco de la provincia de Buenos Aires, sino que lo ponía en Google y cliqueaba el primer enlace que le salía arriba de todo. Ajá. En vez de poner el enlace exacto, ponía Banco Provincia de Buenos Aires, lo ponía en Google, el que le salía arriba de todo y lo apretaba. Claro. Y bueno, y ese era el que no era... Que porque estaba mal escrito. Había toda una maniobra para que saliera primero. El enlace estaba mal escrito, pero no se notaba. O sea, la gente no lo nota cuando lee de manera casual. En vez de Banco Provincia decía Banks Provincia. Ajá. El tema es que salía arriba de todo. Si lo hubiera mirado un poco mejor, hubiera visto que decía Banks Provincia en vez de Banco. Claro. Y uno piensa que lo más popular es lo que primero te sale, o sí, la noticia más leída. Lo más válido, digamos, sería en este caso. Sí, el Banco de la Provincia es el más popular porque lo cliquea mucha gente ese enlace. Y, ¿qué pasaba? Que además tenían la estrategia para hacer que saliera primero, para hacer que saliera en primer lugar. Sí, habían logrado que a través de otro maniobra, hosting, de un tercerizado, que saliera arriba de todo, porque la gente cliquea el de arriba de todo, no lee el enlace generalmente. Y se siguieron vaciando las cuentas porque el banco no bloqueaba la cuenta porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Claro. Ellos decían bloqueé la cuenta y demoraron en bloquearla. Y no entendían, fueron a la policía, fueron a la comuna. La empleada los mandaba al home banking, la empleada del banco. No, que en el home banking el problema. Sí, o que llamaran al 0800. El gerente estaba de viaje, no sé, le hicieron la típica burocracia que te hacen en el banco, ahí que te atiende la empleada, no, que no se puede, que espere, que saque turno, que qué sé yo, que el numerito. Y que inclusive se llegó a sospechar del gerente del banco, porque justamente estaba de viaje, claro, como que él lo había orquestado. Y no tenía nada que ver, era una... Y creo que intervino el fiscal Asolín en la causa, o comentó algo al respecto. El fiscal Asolín, sí. De Buenos Aires, comentó algo al respecto con este tema de las estafas informáticas. Al final, bueno, lograron atrapar a los involucrados, pero no a todos. Algunos los lograron apresar y bueno... Y recuperaron, pero no todo, una parte del dinero. Sí. Porque hay gente que dice, y a mí me pidieron la cuenta. Claro, yo no enviaban a gente tercerizada a veces para que retirara el dinero de la cuenta donde se había transferido. Por eso es necesario, principalmente la ética, como vos dijiste. Claro, no, a menos que el chip implante ética, pero como el chip se puede hackear, es lo mismo. Es antiético. Y una nueva regulación. Es difícil contemplar todos los supuestos. Porque... se generaría eventualmente un daño informático que podría ser el acceso indebido a las comunicaciones electrónicas, el grooming, sí, la difusión no consentida de imágenes íntimas. Entonces, que a lo mejor al no estar tipificados, quedarían como delitos de la arqueología digital. Sí, quedaría como abstracto, ¿no? Que no encuadrarían en esta era biotecnológica. Bueno, continuamos, ¿te parece, en la segunda media hora con este programa? Y mientras tanto pasamos al primer tema musical.